Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer y el día de hoy les voy a hablar de 5 de mis libros favoritos de no ficción. A mí me gusta mucho leer no ficción, aunque curiosamente este año no he leído casi nada. De hecho, siento que leo mucho así como por rachas. Y por ejemplo, el año pasado leí muchísimo no ficción. Yo creo que leí más que ficción. Y también eso fue porque el año pasado estuve leyendo, escuchando audiolibros y con los audiolibros casi leo pura no ficción porque se me hace como muy difícil seguir la trama de la ficción. Entonces yo creo que por eso fue que leí tanto. Pero este año sí me sorprendió ver que creo que solo como 2 libros he leído porque de hecho tengo, tengo muchos libros de no ficción pendientes. Pero bueno, hago este video para compartir estos 5 libros que me gustan mucho, pero también porque la comunidad de BookTube en inglés tiene una cuenta de BookTube, de una de mis booktubers favoritas, que se llama A Book Olive. Voy a dejar el enlace a su canal en la descripción. Organiza en noviembre un evento que se llama Non-Fiction November. Y bueno, como se puede suponer por su nombre, el objetivo de este evento es promover la lectura de libros de no ficción. Porque bueno, tanto aquí en BookTube como fuera de él, creo que siempre asociamos más la lectura por gusto con ficción, con novelas casi siempre, eh, que con libros de no ficción, porque eso como que lo asociamos más a los libros de texto que leíamos en la escuela y pues se nos hace algo así como aburrido. Y bueno, este evento es como una manera de promover que se lea más, porque en realidad dentro de la no ficción también hay distintos géneros, y bueno, puede ser de muchísimos temas. Y bueno, como decía, el objetivo de este evento es que si no lees no ficción, pues invitarte a leer un libro de no ficción en noviembre. Y si ya lees, pues tal vez, por ejemplo, dedicar noviembre para leer solamente no ficción. También hay un reto adicional que es, bueno, ella propone 4 palabras que te pueden ayudar a guiar eh, lo que vas a elegir para leer ese mes. Y por ejemplo, este año las palabras son colección, estilo, tratamiento e industria. Entonces tú puedes interpretar esas 4 palabras tan ampliamente como quieras para elegir lo que vas a leer. En mi caso, los libros que voy a mencionar hoy no los relacioné con ninguna palabra. De hecho, bueno, yo ya sabía de este evento desde hace algunos años y a veces sí participaba de cierta manera, pero no con las palabras que proponían, simplemente leyendo algún libro de no ficción. Pero bueno, básicamente, si en noviembre lees un libro de no ficción, técnicamente ya estás participando. Ahora sí voy a pasar a hablar de los 5 libros que recomiendo hoy. Están bastante variados, tengo algo de psicología, de biología, de economía y también una como memoria personal. Las ediciones que tengo son ediciones en inglés, pero de todos excepto uno ya existe la traducción en español. También voy a poner en pantalla la portada de la edición en español y voy a dejar el nombre en la descripción. El primer libro se llama Quiet de Susan Cain y se publicó en el 2012. Y el nombre en español lo voy a leer acá porque tengo la laptop, porque los nombres de los libros de no ficción pues siempre son bastante largos. Y bueno, este en español se llama El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse y está editado por RBA Libros. Y bueno, esta es la edición que yo tengo. De hecho, pues el título en español es igual al subtítulo en inglés. Y recuerdo que leí este libro, si no el año de su publicación, probablemente un año después. O sea que lo leí hace casi 9 años y aún hay ciertos datos que recuerdo muy bien hasta la fecha.
aquí en este libro la autora Susan Cain lo que hace es, primero que nada, explicar qué es y qué no es ser introvertido. Por ejemplo, ser introvertido no es lo mismo que ser tímido, porque ser tímido eh, significa más o menos como el miedo a cómo te ven o cómo te juzgan los demás. Y también, por ejemplo, ser introvertido no significa lo mismo que ser antisocial. Lo que significa realmente es que, de cierta manera, para recargar energías, necesitas estar solo, necesitas como momentos de soledad. A diferencia de las personas que son más extrovertidas, que ellos necesitan estar rodeados de gente para sentirse energizados. Y bueno, y que esto también es un espectro, no existe una persona totalmente introvertida ni totalmente extrovertida. En la actualidad, en la cultura contemporánea, se tiende a apreciar más las características de quienes son más extrovertidos. Por ejemplo, se considera como muy valioso o muy atractivo a alguien que es muy seguro o elocuente a la hora de hablar en público, alguien que conoce a mucha gente, que va a todos los eventos, ahora en la era del networking constante, que alguien que, como el título del libro dice, es quizás más callado o más tranquilo, que igual hace muy buen trabajo, pero quizás no lo promueve de esa manera. Y bueno, lo que plantea Susan Cain es que, claro que una no es mejor que la otra, sino al contrario, necesitamos de las cualidades de tanto introvertidos como extrovertidos para el progreso de la humanidad, que de hecho, sin el trabajo de mucha gente que es más introvertida, no tendríamos muchas innovaciones tecnológicas o descubrimientos científicos o incluso grandes obras de arte. Y el reto es encontrar nuevos métodos de enseñanza y métodos de trabajo que se adapten a ambos estilos de personalidad. Recuerdo muy bien que cuando leí este libro me sentí reivindicada porque claro que me identifiqué mucho con este argumento porque yo considero que soy más introvertida, aun cuando generalmente disfruto de estar en la compañía de otras personas, necesito tiempo solo para mí. Si no, o sea, si llego a sentirme como abrumada, si veo como muchos eventos sociales en mi calendario. Y eso no está mal, simplemente es un rasgo de personalidad. Es un libro sumamente interesante, de hecho pueden ver aquí que dejé unos cuantos post-its de cuando lo leí por primera vez. Y bueno, es interesante si eres más introvertido porque, bueno, siempre es bueno aprender a conocerte mejor. Y si no lo eres, pues aprender a entender a la gente más introvertida en tu entorno. El siguiente libro es La Sexta Extinción, una historia nada natural, editado por Editorial Crítica de Elizabeth Colbert. Y bueno, este libro salió en el 2014 y ganó el premio Pulitzer en el 2015. Se llama La Sexta Extinción porque, bueno, en la historia del planeta Tierra han habido previamente 5 extinciones masivas. La última fue la extinción de los dinosaurios con la caída del asteroide. Y la sexta de la que habla este libro es la que inevitablemente será causa de los humanos. Probablemente los seres humanos somos la especie más invasora o destructora que ha existido en la historia del planeta Tierra. Y eso es porque, bueno, hemos sido la causa de la constante extinción de otras especies de plantas y animales. Y desde que apareció el ser humano en la Tierra, y esa fue una de las primeras cosas que este libro me hizo darme cuenta, el hecho de que a veces uno piensa como en la extinción de plantas y animales como algo reciente y en realidad no, es algo que ha pasado desde, desde la aparición del ser humano.
Lo diferente es que la extinción ha aumentado exponencialmente por pues la industrialización del ser humano. Y bueno, creo que lo que este libro tal vez intenta inspirar es más que nada como un sentido de responsabilidad, porque de cierta manera, bueno, ahorita el ser humano es como el animal más poderoso en el planeta Tierra, pero eso no significa que el planeta esté para servirnos, sino al contrario que, aunque suene así como medio hippie, nosotros debemos de velar como por las demás especies de este planeta y hacer que, bueno, y que somos los únicos con el poder de hacerlo lo más habitable posible. Este libro, claro que habla mucho sobre el calentamiento global, pero también, por ejemplo, habla mucho sobre los esfuerzos de conservación y entrevista a varias personas que se dedican a eso, que de verdad son admirables e impresionantes al grado que llegan por conservar especies, tanto animales y plantas, antes de que se extingan. La misma autora sacó este año o el pasado, ya no recuerdo bien, creo que este año, un libro que se llama Bajo un cielo blanco, que no he leído, pero vi una reseña aquí en BookTube que hablaba de estos dos libros y decía que, por ejemplo, este libro todavía tiene un tono optimista o como esperanzador, pero tristemente el que sacó este año ya no tiene nada de eso. Tiene un tono mucho más oscuro, lo cual es bastante grave. Leer sobre este tema, pues no, no es como lo más feliz, pero bueno, es la realidad y hay que conocerla. Y bueno, yo sí soy de la opinión, bueno, hay científicos que dicen que ya no hay marcha atrás, que ya no se puede hacer nada. Hay otros que dicen que sí se puede hacer todavía. Yo creo que uno debería de pensar que todavía se puede hacer algo. Y siento que este tipo de libros ayudan a promover como más conciencia como sociedad. Y finalmente, espero, eso tiene que llegar a escalones más altos, porque claro que, como la gente dice, bueno, es bueno poner cada quien su granito de arena, pero la realidad es que este tipo de problemas son tan enormes que si no hay política ambiental, pues los esfuerzos menores pueden ser en vano. Eh, pero ojalá, ojalá lleguemos al punto, o bueno, creo algunos países, algunos países parece que sí están poniendo eso más como prioridad. Por ejemplo, yo diría que México no, lo cual es triste, pero espero que en un futuro eso cambie. Y bueno, por último, aparte de todo, esta escritora Elizabeth Gilbert tiene un estilo muy ameno, como muy explicativo, muy claro. Entonces es muy interesante, pero fácil de leer. El siguiente libro es Prohibido Nacer, Memorias de Racismo, Rabia y Risa, editado por Blackie Books. Y este está escrito por Trevor Noah. Trevor Noah es un comediante originario de Sudáfrica que ahora es el anfitrión del programa The Daily Show, un programa estadounidense. Si no han visto ese programa, es muy bueno, es un programa de comedia, es como una sátira de un noticiero, o sea que hablan de las noticias reales, pero con comedia. Y aparte también tienen invitados así como, no sé, desde actores, músicos, hasta políticos, escritores, generalmente tienen invitados muy interesantes. Pero en este libro, Trevor Noah nos habla de su vida previa, antes de llegar a Nueva York y convertirse en el anfitrión de uno de los programas más vistos en Estados Unidos. Y bueno, nos habla de su niñez, que fue muy difícil en varios aspectos.
El primero, bueno, por el título del libro, el título literal sería como nacido como un crimen o nacido del crimen, porque bueno, él, su madre es negra y su padre es blanco y nació en Sudáfrica todavía en tiempos del apartheid. Entonces, él literalmente era un crimen en esa época y cuenta cómo los primeros años de su vida la pasó prácticamente encerrado, nadie podía verlo en la calle con su madre porque él tiene un tono de piel más claro. Entonces era muy obvio el hecho de que pues era un crimen en esos tiempos, ¿no? Y, y bueno, también nos cuenta un poco pues de la pobreza que llegaron a sufrir. Cuenta, por ejemplo, que hubo ocasiones en las que no había nada más que comer que comida para perro, entonces ni modo, era comer comida para perro para sobrevivir. Y aún así, esto siempre se me ha quedado muy grabado, dice que no llegaron a los niveles de pobreza que sufrió su madre, que su madre en ocasiones cuando era chica comía lodo para sentir su estómago lleno y así no sentir hambre. Pero aunque su vida ha tenido momentos muy difíciles, este libro en general es muy chistoso, es uno de los pocos libros con los cuales me he reído en voz alta. Cuenta muchas historias muy chistosas con su familia. Por ejemplo, él, al parecer, como que su padre no estuvo muy involucrado, entonces a él lo criaron su mamá, su abuela y su bisabuela, creo. Entonces cuenta varias anécdotas familiares, varias anécdotas de la escuela que son de verdad muy entretenidas. Por ejemplo, si planean leer este libro en inglés, lo recomiendo mucho en audiolibro, es así como lo leí yo, después ya me compré en físico, porque lo narra él mismo. Y de hecho este libro está como basado en un stand-up que él hacía, por el cual él se hizo famoso en Sudáfrica. Entonces es como si estuvieras escuchando el stand-up y de verdad es súper, súper chistoso. Siento que sí le agrega algo más a la historia. Eh, y sí, en realidad es eh, los momentos buenos como los malos. Al final del libro, el último capítulo trata de un evento muy dramático en la vida de él y de su madre. Y estás así al filo del asiento. Recuerdo que tuve que sentarme solamente a escuchar el libro porque está aparte muy bien narrado. Este libro en audiolibro es mi libro favorito y así de tipo memorias, autobiografía, también es de mis favoritos. El siguiente libro es el único que no encontré que esté traducido al español, pero de verdad que ojalá lo traduzcan pronto porque me encantó este libro. Es este que se traduciría como Los grandes economistas, cómo sus ideas nos pueden ayudar el día de hoy. Y bueno, este libro de Linda Yue, se me olvidó decir. Este libro presenta a 12 de los economistas más importantes en la historia, pero una de las cosas que más me gustan de este libro es su estructura. Cada capítulo nos presenta a un economista, nos habla sobre él, sobre su vida, sobre sus aportaciones importantes a este campo y lo relaciona con una de las preguntas existenciales de la economía en general. Entonces está muy interesante ver eh, cómo explica ambas cosas y cómo dice, bueno, ¿qué diría Adam Smith respecto a esto? O qué diría Keynes respecto a esta otra pregunta. Y por ejemplo, les voy a mencionar algunas de las preguntas que vienen aquí. Por ejemplo, algunas preguntas son, ¿es inevitable la desigualdad? ¿Qué podemos aprender de las crisis financieras? ¿Por qué tan pocos países son prósperos? Y bueno, la verdad, se me hizo como una manera muy interesante de presentar esta información
porque lo queramos o no, o estemos conscientes de ello o no, todos somos partícipes y muchas veces víctimas de la economía mundial y a veces, todo este tipo de temas que menciona en este libro son cosas que vemos en las noticias y a veces no entendemos bien de qué se trata, pero no son tan complejas como nos imaginamos. Hay cosas básicas que siento que se nos debería de enseñar a todos, porque luego cuando no entendemos, la gente toma decisiones que no benefician a la mayoría a veces. Entonces, sí, creo que es un libro accesible para alguien que no sabe mucho de economía. Yo técnicamente tengo una maestría en economía y digo solo técnicamente porque no me siento así como una experta en el tema porque yo venía de una licenciatura que no tenía mucho que ver, yo venía de una ingeniería, entonces cuando yo entré a la maestría pues no entendía nada. De hecho este libro, bueno, lo leí cuando estaba haciendo la maestría porque sentía que estaba aprendiendo muchos conceptos y modelos e ideas nuevas, pero no sabía nada como de la historia detrás de eso, quién lo descubrió, por qué o de dónde salió. Y, y en realidad mis conocimientos eran mínimos y siento que sí, sí aprendí algo con este libro. De hecho, como pueden ver, lo estoy releyendo. Este año decidí releerlo, pero ahora sí irme despacio porque, bueno, ahora sí como que quiero desmenuzar algunos conceptos. Eh, pero bueno, como ya dije, lo recomiendo mucho. Y el último libro lo tenía en físico, de hecho, pero ahí por un cambio de alojamiento en el que tuve que tomar un vuelo y ya no cabían las cosas en las maletas. Tristemente lo tuve que dejar, pero lo dejé en casa de una amiga. Y bueno, el título es Cómo cambiar tu mente, lo que la nueva ciencia de la psicodelia nos enseña sobre la conciencia, la muerte, la adicción, la depresión y la trascendencia, de Michael Pollan, y está editado en español por la editorial Debate. Este libro lo compré después de haber escuchado una entrevista con el autor Michael Pollan en uno de mis podcasts favoritos que se llama Fresh Air. Recuerdo que terminé ese episodio y dije, tengo que comprar este libro porque mm, se me hacía un tema como tan pues nuevo para mí. Yo no sabía que así fue como empezó el desarrollo de las drogas psicodélicas. Empezó, o bueno, se descubrieron, no sé cuál sea como el término correcto, eh, como tratamiento para todo lo que mencioné, para adicciones, para depresión. Todo esto empezó en los 40, pero en los 60 fue cuando adquirió como el estigma negativo bueno, que tienen la mayoría de las drogas, supongo. Em, y se detuvo cualquier investigación al respecto en este campo. Este autor al parecer le gusta mucho como es muy, no sé, empírico en sus investigaciones, entonces creo que prueba como 4 drogas diferentes en distintas partes del mundo y digo, es como algo como chistoso, curioso ver, bueno, leer todo esto, pues porque todo lo que estaba haciendo era ilegal. Entonces, por ejemplo, él explica que para empezar, este tipo de drogas no son adictivas y es por eso que son como efectivas para este tipo de tratamientos. Y, eh, y bueno, que desde su existencia hay personas, sobre todo en el ambiente creativo, como lo han sido músicos, pintores, escritores, que al consumir estas sustancias, pues bueno, ahí sí hay una serie de explicaciones de qué es lo que pasa en tu cerebro cuando las consumes, pero bueno, se inhiben como ciertas partes y como, no sé, mejora el proceso creativo. Y, por ejemplo, algo curioso que menciona es que en Silicon Valley es como una práctica muy normal, porque ayuda al proceso creativo
pues todas las innovaciones tecnológicas. Entonces, por una parte, habla como de este lado recreativo. Y por ejemplo, algo en lo que hace mucho hincapié es que no es algo que puedas hacer así como si no sabes qué es lo que estás haciendo. Él acude con, pues, como profesionales en esto. Eh, pero por otra parte, y quizás lo más importante, es que habla sobre toda, toda la investigación que quedó pues parada desde los años 60, que se empezó a prohibir la investigación porque eran sustancias prohibidas. Creo que eso está empezando a cambiar poco a poco, pero sí recuerdo que es un libro que me dejó pensando mucho en los prejuicios que uno tiene. Él mismo lo menciona, que todas estas drogas tienen ciertos estigmas, pero si en realidad pueden estar ayudando a millones de personas, porque cuántas personas existen en el mundo que padecen de depresión, de ansiedad, de adicción o enfermos terminales. Eh, si esta investigación, estas sustancias pueden traerle beneficio a estas personas, por qué no hacerlo? Y recuerdo que pensaba mucho en una frase de Isaac Asimov. Yo nunca he leído nada de Isaac Asimov, pero hay una frase de él que me gusta mucho que leí una vez no sé dónde, de hecho la busqué, y la frase dice: tus suposiciones son ventanas en el mundo, límpialas de vez en cuando o la luz no entrará. Entonces creo que con este libro y este tipo de libros que tratan de temas que quizás son polémicos, creo que es bueno como intentar dejar los prejuicios de lado y hacer tu propia investigación para de esta manera tener una opinión más acertada. De verdad es un libro muy interesante. Este no era un tema que particularmente me interesara, pero siento que aprendí mucho. Y por último voy a mencionar el libro que planeo leer en noviembre. Elegí solo uno porque tengo algunas lecturas atrasadas, entonces no sé cómo vaya a estar en noviembre, y también porque sí es algo largo el libro, y es esta biografía de Leonardo da Vinci de Walter Isaacson, que quizás se ve más imponente de lo que es, o sea, sí se ve bastante grande, pero creo que en realidad son menos de 500 páginas, y por ejemplo la letra siento que tiene como buen tamaño. Y tiene también, bueno, tiene algunas imágenes. Este autor, Walter Isaacson, ha escrito otras biografías que no he leído, pero he escuchado que son muy buenas, como las de Steve Jobs y la de Einstein. Y de esta biografía, cuando salió, recuerdo que también leí reseñas muy buenas, así que espero pronto contarles qué me pareció. Y bueno, esto es todo. Espero que hayan encontrado algún libro que les pueda sonar interesante. Si han leído alguno de los libros que mencioné, por favor déjenme en comentarios qué les parecieron. Y también si tienen alguna recomendación de su libro de no ficción favorito, me encantaría que lo dejaran también en comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.